Hola amigos, en este video, como los 15 primeros segundos de cada video son importantes, les voy a hacer un video sobre mis huevos. No se confundan. Sobre mis huevos de codorniz, que son no muy grandes, la verdad. Hay varios problemas que siempre nos enfrentamos en la crianza de codornices. He visto un documental de Deutsche Welle, no sé si así se pronuncia. En América Latina hay muchas personas con deseos de emprender. Sin embargo, tienen una baja capitalización, digamos. Tienen poco dinero, por lo general. Entonces, ¿cómo hacemos en América Latina para emprender, digamos, un pequeño negocio de codornices mientras no tenemos, digamos, un gran capital para emprender? Digamos que tenemos solo 6 codornices o 10. Sin embargo, queremos poner todo un lote de 100 o 200 huevos para poderlos incubar. Las temperaturas, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, son bastante altas. Y he visto que es una tremenda dificultad poder conservar los huevos durante un periodo mayor de 7 días. No se puede. Sin embargo, ponerlos al refrigerador representa un grave problema porque se pueden arruinar los huevos. El segundo aspecto que vamos a tratar en este video también es una dificultad porque aquí no tenemos Tractor Supply, Home Depot, Walmart. Es difícil encontrar pequeños bebederos para pichoncitos o bebés codornices. Suele pasar que hay quien utiliza los bebederos de los adultos y les ponen canicas, piedrecitas, pero aún así se pueden mojar los pichoncitos y enfriarse o directamente ahogarse. Vamos a resolver el problema de cómo guardar correctamente los huevos en el refrigerador. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede y lo vamos a demostrar. Vamos a enfrentar ese problema. Para el que tiene pocas aves, pueden ser codornices, patitos y otras aves incluso de mayor valor. Y necesitas acumular una cantidad de huevos para llenar tu incubador. Ese es el primer problema, la conservación de los huevos en climas cálidos. Y el segundo problema es que no se te ahoguen o se caigan al agua tus pequeños pichones de codorniz. Síguenos, dame un like si te interesa el contenido, suscríbete y todo el resto de esas cosas. Ahí vamos. Solo habría que abrirle 3 agujeritos aquí para ponerle un precinto y un agujerito aquí abajo por debajo de la línea, por debajo de esta línea que forma la botella exterior. Con un cautín o soldador hacemos los agujeritos, un agujerito en cada uno de los 3 postes que van a sujetar la botella del centro. Tres postes le dejamos y un agujerito en la botella del centro que esté justo por debajo de la línea por donde recortamos la botella exterior. Luego le ponemos un par de cinchos o precintos y finalmente obtenemos esto, una botellita. Espero que se pueda apreciar que ya tiene agua y el nivel del agua queda perfectamente de manera que los pichoncitos no puedan ahogarse. Lo pueden usar desde el primer día de nacidos. Apenas
salidos del huevito. Lo pueden estar usando hasta las 3 semanas sin ningún problema. Los problemas de ahogamiento son bastante comunes en los pollitos y aún más en los pichones de codorniz. Hay quien usa otros piedritas en los comederos que venden en las tiendas para adultos, pero a mí no me ha funcionado porque con solo mojarse un poco se pueden enfriar. Esta es una solución barata, muy fácil, que les recomendamos a todos nuestros clientes de los pichoncitos. Les regalamos estas botellitas a las que ya están acostumbrados nuestros pichoncitos. También les recomendamos a todos ustedes porque bueno, es una manera de compartir el conocimiento y proteger estos lindos animalitos. Igual tomando agua de las botellitas. Y estos tienen 21 días. Igual tiene su botellita de agua. Ya estos están casi listos para sacarlos al exterior. Solo que en estos días ha estado haciendo algo de frío aquí en Santa Cruz. Por eso estoy esperando unos días más. Pero ya están casi completamente emplumados. ¿Ve? Se puede ver que ya incluso en su cabecita están emplumados. Pues esto es un experimento entre tantos que vamos a tratar de mostrarles en el video de hoy. La mayoría de la gente dice que los huevos no se pueden guardar en el refrigerador, con lo cual estoy de acuerdo, sobre todo porque la mayoría de los refrigeradores tienen en temperatura de conservación de aproximadamente 4 grados Celsius y los huevos tienen que estar, para que se mantengan fértiles, sobre una temperatura de unos entre 10 y 20 grados Celsius. Así que vamos a meterlos al refrigerador, pero vamos a ponerles un abriguito. Entonces, a ver cómo funciona este loco experimento. Vamos a envolver los huevitos primeramente como caramelos. Haremos caramelos de huevitos. Estos son los que tenemos hasta el momento. Queremos que estos huevitos nos duren hasta 15 días guardados en el refrigerador. Así que lo primero, los envolvemos con papel higiénico. Y es algo que he visto de una sola persona en internet, que los ponía dentro de un tupper, una canastita para huevos de este material. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer algo como lo que él hace, tal vez un poquito mejor. Es solo un experimento y luego los pondremos en la incubadora. Y veremos qué tasa de eclosión logramos con esto. Si es 0, si es 50%, 70%, lo podremos ver luego los resultados en la incubadora. Lo pondremos dentro de este recipiente y dentro de este otro. Tenemos algunas
algún abrigo más por aquí para que no se enfríen demasiado, mientras sean poquitos. Todo el mundo no tiene una cantidad de gallinas, codornices, etcétera, que puedan poner en su incubadora en 7 o 10 días. Hay veces que necesitan guardarlos un poquito más de tiempo. Entonces, si este experimento resulta, sería muy útil para todas aquellas personas que tengan pocas gallinas o codornices. Vamos a hacer este experimento, aunque ya tengo este mismo experimento en marcha con otro lote de huevos, pero queremos filmar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Entonces, este es el principio y el final, pues ya lo tenemos en marcha. Oh, estamos perfectamente bien. 14.2 grados. Hay grandes posibilidades de que estos huevitos puedan nacer. Estoy haciendo una breve ovoscopia a los huevitos que hemos guardado en el refrigerador. Faltan apenas 2 días para el punto de no voltear y hay vida en estos huevitos. Es difícil apreciar, bastante difícil, porque lo estoy haciendo apenas con un celular, pero si los huevos no fueran fértiles, parecerían una lámpara de lo alumbrados que estarían. Y no es así. Los huevos tienen en su interior pichoncitos hasta el momento. Bueno, hay que esperar el punto del nacimiento donde realmente todo quedará dicho al 100%, pero hasta el momento, hasta el día 2 días antes, estamos en el día 12, 2 días antes del punto de no volteo, y parece todo bien. Así se ve un huevo que no es fértil. Los demás que había mostrado están completamente llenos, o casi completamente llenos, por el desarrollo del pichoncito. Este no. Bueno, como pueden ver en este ovoscopio improvisado con un celular, pueden ver que este huevito tampoco es fértil. Tengo 7 huevitos de 25 que no son fértiles y 18 que sí son fértiles, de los puestos en el refrigerador. Todavía no han nacido, así que hay que esperar a ver la tasa de eclosión, pero la tasa de fertilidad de los huevitos puestos en el refrigerador es de un 72%, lo que coincide bastante bien con una tasa de fertilidad aceptable, digamos. No es excelente, pero es aceptable para huevitos puestos en el refrigerador, de la manera en que lo hicimos. 72% de fertilidad, efectividad, digamos. Estos son los huevitos que no han sido puestos en el refrigerador. Le estoy haciendo una ovoscopia para comparar. Este está bien, tiene pichoncito dentro, ¿ya? Entonces voy a hacerle una ovoscopia a todos los huevitos que no han sido puestos en el refrigerador para hacer una comparación en la, digamos, tasa de efectividad que tiene la conservación fuera y dentro del refrigerador. Haciendo ovoscopia a los huevitos que no han sido refrigerados, hasta el momento tenemos una mejor tasa de fertilidad o, digamos, en este caso, efectividad. Pero sin embargo hemos descubierto uno que no es fértil entre los
que no han sido refrigerados. Continuamos. Estos son nuestros huevos del lado derecho. A la derecha, aquí, están los huevos que pusimos en el refrigerador. Y hasta el momento tienen una tasa de fertilidad o efectividad, digamos, son efectivamente buenos para la incubación. Los refrigerados tienen una tasa de efectividad del 72%. Y los que no han sido refrigerados, que están de este lado, bueno, de estos tenemos una tasa de efectividad del 97% hasta el momento. Pero ya en un par de días, 2 o 3 días, vamos a comprobar la tasa de eclosión. De estos, solamente uno resultó ser no fértil. Solo un huevito del total, que eran 33. De este lado, y para una tasa de efectividad del 97%. Contra los refrigerados, 72%. Esperemos a ver cuántos pichoncitos nacen y hacemos un experimento completo con un resultado que todos podamos tener ya en nuestro conocimiento. Condensaremos este experimento en los siguientes puntos. Espero que lo entiendan bien, pero ante cualquier pregunta, comenten y den like si les gusta el contenido. Punto número 1. Graduar la temperatura del termostato del refrigerador a un punto de enfriamiento de poca potencia. No tiene que ser necesariamente el mismo punto que en mi refrigerador. Yo lo he ido haciendo marquitas y he visto que en este es el lugar adecuado. Punto número 2. Abrigar los huevitos para que el frío no les llegue directamente. Poner los huevitos en la zona menos fría del refrigerador, usualmente la bandeja para vegetales. Voltearlos al menos 2 o 3 veces por día. Voltear el recipiente de un lado y del otro. Medir la temperatura con un termómetro que esté junto a los huevitos, dentro del recipiente, junto a los huevitos. No en cualquier lugar del recipiente, sino junto a ellos. Para asegurarse que donde están los huevos, la temperatura esté entre los 10 y los 20 grados Celsius. En nuestro experimento hemos olvidado mencionar hasta el momento que los huevos refrigerados de muestra tenían entre 8 y 14 días, mientras que los no refrigerados tenían entre 0 y 7 días de almacenados, por lo que la comparación no resulta del todo justa. Pero no tenía más cantidad para realizar la prueba y, por otra parte, es el escenario con el que muchos de ustedes se encontrarán en la realidad. Esto implica que el % de efectividad en la conservación pudiera aumentar si los huevos refrigerados tuvieran igualmente entre 0 y 7 días. Finalmente mencionaremos que la tasa de eclosión para los huevos sin refrigerar fue del 90%. Sin embargo, para los huevos refrigerados fue solo del 68%. Una vez más, hay que tener en cuenta que los huevos refrigerados tenían entre 8 y 14 días, mientras que los huevos sin refrigerar tenían solo entre 0 y 7 días. Finalmente, den like, comenten, compartan y no olviden suscribirse. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video.